Saludos forasteros, refugiados, miembros de la Hermandad del Acero, supervivientes del enclave, soldados de la NCR, legionarios del César, saqueadores, necrófagos parlanchines y demás habitantes del yermo. Bienvenidos al Refugio 13, tu canal gaming. Estaba yo recuperando tecnología extraterrestre de la nave nodriza Z cuando al mirar el océano de estrellas y cuerpos estelares a través de la cabina, caí en la cuenta de que aún no os había hablado del No Man's Sky, o No Man's Ski, en un castellano profundo. El título cumple ahora más de 4 años desde su lanzamiento, y antes de entrar en detalles tengo que decir que el juego me ha producido una muy marcada sensación agridulce. Y es que sus virtudes y aspectos positivos, que no son pocos, quedan sin embargo empañados por sus defectos y sus carencias, de tal modo que resulta frustrante, sobre todo si tenemos en cuenta todo el potencial que este juego tenía y que no se ha sabido aprovechar. Nos pondremos en la piel de un aventurero espacial que recorrerá los recovecos de las diversas galaxias a la par que nos invita a filosofar sobre la existencia y nuestro lugar en el cosmos a medida que vamos descubriendo la historia del Atlas, que se nos presenta algo así como el dios creador de todo nuestro universo. En nuestra abrumadoramente inmensa travesía, visitaremos lugares y mundos de lo más variado, desde idílicos planetas de cielos claros y hermosos, con abundante flora y fauna, hasta auténticos infiernos congelados, calcinados o insanamente radioactivos. Por supuesto, con los peligros ambientales que cada uno de ellos conlleva. Todo ello adornado con elementos que nos invitan a continuar explorando y conociendo este vasto universo. O al menos durante las primeras semanas de juego. Y ante esta premisa tan alentadora, nos encontramos sin embargo nada más empezar con el primero de los aspectos que me decepcionó en gran medida, que no es otro que el apartado visual. Y es que no quiero decir que esté mal hecho o que sea cutre, simplemente que este se nos presenta con una paleta de colores demasiado alegre y una estética demasiado suave y simpática en mi opinión. Y esta falta de sobriedad en los mismos nos saca de la aventura a menudo, recordándonos constantemente que no estamos explorando el espacio, tan solo jugando a explorarlo. No es que sea necesaria una estética al estilo Dead Space, pero quizá algo similar a lo que nos mostró en su día la gloriosa trilogía original de Mass Effect hubiera sido, sin duda, un completo cambio de paradigma, sobre todo cuando nos encontramos a bordo de cargueros abandonados en el espacio infestado de peligrosas criaturas al más puro estilo de la saga Alien.
La variedad en la ambientación de los planetas y sobre todo la cantidad de los mismos es sin duda uno de sus puntos fuertes. Y es que si quisieras explorar todos y cada uno de los sistemas estelares con los cuerpos celestes que los conforman, necesitarías más de una vida humana jugando las 24 horas del día. En serio, el número de ubicaciones es directamente una jodida locura. Tanto es así que a pesar de los años desde su lanzamiento, aún es más fácil encontrar un planeta que nadie haya visitado nunca que otro ya descubierto previamente por algún otro jugador. Y esto es otro de los puntos que me parece loable, ya que cada vez que un aventurero descubre un sistema solar, un planeta o cualquier especie de planta, animal o mineral, esto queda grabado en el registro e incluso tenemos la posibilidad de renombrar nuestro descubrimiento. Y sin embargo, a la hora de personalizar a nuestro muñecajo se nos presentan apenas unas 5 especies elegibles, más algunos rostros de alienígenas, de NPCs y una miserable variedad extra en el estilo de armadura y vestimenta que pueden desbloquearse a medida que se avanza en el juego. Además de esto, la animación de los personajes tampoco está muy elaborada. Si bien los movimientos de los mismos no llegan a resultar demasiado toscos, lo cierto es que son bastante escasos y están muy lejos de lo que yo llamaría fluidez. La historia no es excesivamente original o compleja, pero es cierto que está muy bien adornada y embellecida con pequeños detalles e información que vamos recopilando en nuestras andanzas. Y aunque en ocasiones nos invita a filosofar, este aspecto queda relegado a un segundo plano al no ofrecernos una perspectiva más amplia o profunda sobre las diversas especies o su rol en el papel que el Atlas trazó para ellas. En cuanto a las naves espaciales personales y exonaves, etc., existe una buena cantidad de las mismas y tienen diseños bastante variados, lo que podría resultar sin duda un punto a favor. Eso si ignoramos el hecho de que no hay manera de modificar su estilo, ni sus piezas, ni siquiera el color de las mismas. Y es que un taller en el que pudiéramos realizar estas acciones o incluso construir dichas naves desde cero, como ocurría en aquel simpático Kingdom Hearts, hubiera supuesto sin duda un rotundo éxito en este apartado. Lo mismo aplica para los cargueros espaciales, esas inmensas naves que podrían servirnos de base principal en el futuro y que nos brindan también la posibilidad de realizar misiones secundarias pasivas utilizando la flota de navíos que vayamos contratando en nuestra odisea. En cuanto al sistema de combate, por llamarlo de alguna manera, también se presenta con diversas carencias, pues no son demasiadas las modificaciones de disparos posibles para nuestra multiherramienta, ni se siente cómodo ni orgánico estos controles a la hora de enfrentarnos a nuestro enemigo. Que si bien es cierto que el juego es de exploración,
y no de combate, no serán pocas las veces que tengamos que salir del paso a tiro limpio, ya sea contra las androides centinelas o contra los horrores que podemos encontrar en la inmensidad del espacio o abismos planetarios. Y dicho esto, también se echa en falta algo parecido a los Big Bosses, o al menos inmensos monstruos que actúen como tal. Hubiera estado genial la opción de poder enfrentarnos a estas supercriaturas cósmicas que requisieran más de un equipo de 4 jugadores. Lo que me lleva a recordar que tampoco existe la posibilidad de realizar misiones contra otros jugadores. Y aunque tus armas pueden dañarnos, no resulta nada sencillo poder matar a otro aventurero, ya que el juego en realidad está enfocado a la cooperación y no al enfrentamiento. Con todo, No Man's Sky no es para nada un mal juego, y está más que capacitado para brindar incontables horas de diversión si lo que te apasiona es la exploración, ya que además de la citada inmensa cantidad de lugares a visitar, podremos encontrar eventos de diversa índole tanto en el interior de los planetas como perdidos en el espacio exterior. Una lástima, no obstante, que, como ya he mencionado, no hayan sabido desarrollar el resto de sus aspectos. Mi valoración personal es 6.5 sobre 10. Y esto ha sido todo por hoy, forasteros. Así que recordad, si os ha gustado el vídeo, dale al...